Pero de golpe no, pues tampoco es el empiezo primero porque es el seco, después Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo están? Buenas Buenas noches. tardes. O buenas noches ya ahí, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien, doctor. Un poco caótico. Leyendo Mucho sus manuales. Leyeron, les pasé un manual. La verdad que es muy lindo. Hay algunos creo que de aquí que formaron parte del curso de instructores de control de hemorragias. Y el manual es muy práctico, una guía que si ustedes llevan a hacer la práctica de este manual, es muy bueno, muy bueno. Sobre todo para el primer nivel de atención, ¿no? El día de hoy nos acompaña un colega, un doctor desde la ciudad de La Paz. Él es médico especialista en emergencias, en medicina táctica, pertenece a la parte del Hospital Militar de Cosmil. Es un compañero instructor de los diferentes programas de emergencias médicas de NAEM, de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de Estados Unidos, de soporte vital del trauma prehospitalario de PHTLS, de soporte vital médico avanzado, AMLS, y de otros programas de NAEM y de EXI. Así que estamos esperando que se pueda conectar el doctor para que pueda continuar él con la clase, ¿no? Él es el ponente del día de hoy. Sí, cualquier duda, cualquier interrogante, igual yo estoy en la sala, ante cualquier duda estamos ahí para poder colaborar. Estamos poquitos, vamos a esperar un poquito a ver que se vayan conectando también mientras.
Doctor, aprovecho a preguntarle, ¿ya es seguro para agosto que van a haber las prácticas? Sí, ¿O sí, todavía? sí, es seguro, es seguro. Ahora hoy día o mañana les paso las fechas exactas, pero es entre el 7 y el 9, pues 7, 8 y 9 creo, más o menos, esa es la fecha tentativa. Si no hay ningún cambio, se queda ahí. 7 al 9, va a ser el único fin de semana de agosto que vamos a tener Sí, prácticas, sí, ¿correcto? sí, en agosto es la única semana. Después vamos a programar más adelante. Yo estoy en Santa Cruz desde el 6, creo más o menos, estoy el 6 en Santa Cruz, preparando todo el material, lo que va a ser la parte práctica del curso. El 7 arrancamos, 7, 8, 9. El 10 me regreso. Creo que por ahí con las justas ando un poco ajustado con el tema de los tiempos, pero nos hacemos espacio para poder cumplir con ustedes, ¿no? Tenemos una invitación en lo que es Beni para la implementación del Sistema Integral de Emergencias Médicas en Beni. Bueno, esperemos llegar a un acuerdo con el tema de nuestros tiempos, la logística y la parte económica también, que es importante, ¿no? Porque nosotros nos movilizamos de diferentes lugares. Entonces, si llegamos a un acuerdo, por ahí les estaremos invitando para los que les quede cerca, también puedan participar y ver cómo es el entrenamiento de los sistemas de atención prehospitalaria, ¿no? Esperemos que den las cosas. Bueno, ¿Y qué fecha sería eso, perdón, doctor, para el Beni? para el Beni, por eso les digo, estamos en conversaciones, todavía no hemos llegado a ningún acuerdo. En cuanto podamos ponernos de acuerdo, ya les comunicaré, ¿no? Para que ustedes puedan participar también de ese evento. Bueno, muy buenas Muchas noches a gracias. todos. Gracias nuevamente por estar en esta clase. El día de hoy nos acompaña el doctor Colque Flores Curmi. El doctor es médico cirujano, especialista en emergencias. Él pertenece al Hospital Militar Cosmil de Bolivia, está en la ciudad de La Paz. Es un compañero de los programas de entrenamiento de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de Estados Unidos, NIME, instructor de los programas de soporte vital del trauma prehospitalario, de soporte vital médico avanzado, él es instructor también de EXI, forma parte de los instructores en Cruz Roja Boliviana. Es un amigo de la casa al cual tenemos el placer de conocerlo, de haberse formado con nosotros y ahora es un compañero, un muy buen compañero, al quien le agradezco la gentileza de poder acompañarnos en el Centro Internacional de Entrenamiento Cruz Roja Boliviana, filial Santa Cruz. Así que el día de hoy continúan las clases con el doctor Colque Flores Curmi. Adelante, doctor Curmi, un placer poder tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. No sé si me pueden escuchar todos. Sí, doctor, se escucha. Qué gusto poder encontrarme esta noche con ustedes. Mil perdones, tengo un pequeño problema de conectividad de la cámara. En un momento más lo intento solucionar. Pues en primera instancia, muy agradecido con el doctor Edwin Maldonado, gran amigo, como él dijo antes, pues nos formamos aquí junto con la Cruz Roja en todos los programas que se pueda, siempre él tan atento y dando la mano a todos los que pueda. Pues, una gran persona, un gran saludo a la distancia, estimado Edwin. Y de la misma forma, a todos ustedes que en este momento están accediendo a este curso de capacitación. Es bastante importante. Ya se ha visto, ¿no?, en estados internacionales y ahora mismo en el cono Sudamérica y más que todo en nuestra amada Bolivia. La parte de la atención al tema prehospitalario, brazo evidentemente largo de la sala de emergencias, no es solamente una ambulancia más parecida a un taxi que lleva y trae al paciente en condición crítica, sino que alberga a profesionales
aptos, con vocación y sobre todo con conocimientos adecuados para poder proporcionar los cuidados de la sala de emergencias en un ambiente más pequeño, sobre ruedas o volando o tal vez pendido de una hélice de un helicóptero. Los felicito. Si están tomando esta iniciativa, vamos a intentar darles, como siempre, todo el apoyo que esté en nuestras manos y un poquito más, en la medida que nos alcance la vida y nos alcancen las fuerzas. Así como el estimado Edin nos informó, me ha solicitado ya hace un tiempo dar la clase correspondiente a la atención prehospitalaria básica, pero en el área de la farmacología, la parte y el uso de medicamentos para este fin y más que todo proporcionados en la atención prehospitalaria es de capital importancia. No sé si me permiten compartir la pantalla de un momentito. Creo que ya no sé si pueden ver mi pantalla, lo que estoy presentando. Sí, doctor, se puede ver. Perfecto. Bien, nos vamos un poco con la parte de introducción. Ay, pasado. Mil perdones, un pequeñito problema. Un favor, perdón, ¿están viendo mi pantalla en la presentación celeste o hay letras adosadas a la presentación? Hay letras adosadas a la presentación. Ya. ¿Listo? Creo que está solucionado el problema de... Sí, se ve solo la presentación azul. Muy gentil, muchas gracias, estimado. Bueno, pues antes de comenzar, quería, pues bueno, como siempre, conocernos un poco, ¿no? Sé que hay bastante gente, veo bastante gente integrada al chat. Entonces, me imagino que todos son cursantes. ¿O hay algún otro instructor, algún otro colega acompañándonos? Tal vez podemos recurrir a él en caso de algún apoyo. Como Edin les decía, yo soy cursante. He empezado ya hace algunos años, pero me considero todavía joven a comparación de otros grandes en el campo de las emergencias. No, parece que no hay ningún colega. Pues bueno, vamos a iniciar hablando acerca, bueno, la parte de la introducción. Como les comentaba, la parte de los medicamentos tiene una gran importancia en la atención de emergencias. El botiquín que ustedes pueden llegar a tener debe ser lo más completo posible y por sobre todo lo más pequeño. Recuerden que una ambulancia, lastimosamente, las que tenemos en el medio no son tan grandes como nosotros quisiéramos, pero debemos intentar adaptarlas. Hasta incluso hay mucha parte dentro de la mediación con el centro operador, el que nos transfiere y nos da los datos de llegada o arribo a un sitio donde vamos a cumplir una función. La parte de administrar o no administrar medicamentos de una manera segura depende mucho de cada persona. Aparte del entrenamiento,
hay muchas legislaciones que permiten o no la administración de medicamentos a los usuarios, a las personas. Al momento, en nuestro país no hay una gran notoriedad de los servicios prehospitalarios. Esperemos que en el futuro eso vaya cambiando para que, además de ser reconocidos, tengamos realmente las ventajas de poder administrar medicación. Pero esta debe ser administrada de una forma segura y competente, ya que si erramos o no estamos completamente seguros de lo que estamos administrando, podemos traer consecuencias serias a la humanidad, más que todo a nuestro paciente. Y secundariamente, que en alguna instancia pues uno no puede considerarlo de la forma más seria, pero realmente es. No sé, bueno, el doctor Edino lo mencionó, yo soy también especialista en auditoría médica y gestión de calidad. En COSMIL me estoy desarrollando ahora mismo como auditor. La parte legal de los actos está empezando a batir alas. Cada vez más vemos la parte de denuncias a los propios colegas que posiblemente intentando dar lo mejor de sí, se arriesgan y salen un poco del margen y el paciente reacciona mal. Obviamente los familiares no tienen conocimiento de las ciencias médicas, así que incurren en cierto tipo de denuncias hacia nuestro personal, hacia nosotros mismos. Es así que si es que estamos dispuestos a brindar todo el apoyo, debemos tener el conocimiento y saber que si vamos a arriesgarnos en algún momento, pues esto puede traer consecuencias legales. Nuevamente les exhorto a tener el cuidado necesario en sus acciones. Entonces, nosotros como personal de atención prehospitalaria, estamos capacitados y vamos a ser mejor capacitados en la administración de medicamentos. Vamos a tener que en algún momento, dependiendo del estado de conciencia del paciente, ayudarlo a autoadministrarse medicamentos si es que éste así lo requiere. Más aún, en la parte de la investigación de los hechos, hay un acápite en donde se nos indica que debemos saber los medicamentos que el paciente toma o si él presenta alguna alergia para no administrar este tipo de sustancias. Y más que todo, como ya dije antes, somos un brazo, somos una parte del sistema de emergencias o de la sala de emergencias. Entonces, al arribar al centro asistencial más idóneo, más cercano, tenemos que proporcionar y reportar datos e información de el estado del paciente, lo que se hizo tanto en la administración de maniobras, equipamiento o medicación. Entonces debemos saber un poco los nortes básicos de la administración de los fármacos. La farmacología pues, es el estudio, ciencia o tratado que nos habla del manejo de sustancias químicas, sus ingredientes, la preparación, los usos que se los puede dar y más que todo las acciones que puede tener en el cuerpo. Más que todo, administramos medicamentos por sus reacciones, pero debemos estar en cuenta que también hemos de tener en algún momento reacciones no deseadas, los llamados efectos adversos. Ya un poquito más adelante, pues tenemos que ver para qué vamos a utilizar. Generalmente en el área prehospitalaria, uno pensaría que la mayor parte de la administración es para aliviar el dolor. Es cierto, un paciente que sufre de dolor, que está atacado por molestias fuertes, no va a ser un paciente fácil de manejar. El dolor es el principal hecho prácticamente por el que existe la medicina. Hay que aliviarlo, hay que comprender al paciente en sus molestias
y poder proporcionar los distintos fármacos o medios que nos lleven a aliviar su molestia, no solamente el dolor. Tenemos que tener en cuenta muy bien la farmacodinámica, que es el proceso por el cual un medicamento entra en relación con el cuerpo, aumentando o disminuyendo las funciones y siendo procesado para ser después eliminado. Vamos a manejar cierto tipo de terminología específica. Vamos a hablar de medicamentos agonistas, que son los que estimulan la parte de los receptores celulares. Vamos a ver los antagonistas, que son compuestos que se pegan, que se adhieren a un receptor, bloqueando el efecto de sustancias químicas propias o de otros medicamentos. La dosis se conoce como la cantidad de una sustancia que se debe administrar. Esta dosis depende y varía mucho, ya que aquí nos juegan otro tipo de factores. Aparte del efecto del medicamento, vamos a saber que el peso del paciente entra bastante en juego, pues pacientes más grandes, más pesados, van a requerir mayores dosis de medicamento. La edad propia del paciente también nos juega en un tema aparte, ya que el cuerpo más joven o un poco más gastado reacciona de una forma distinta o hasta incluso más lenta. La acción que deseamos, dependiendo de la dosis, también va a ser algo que tenemos que tener en cuenta, algo que hemos de monitorizar de forma continua. Las indicaciones, pues, son algo inalienable de los medicamentos. Como cada cosa en la vida, tienen su forma y su momento de uso. Entonces, las indicaciones son prácticamente las condiciones que se nos da para la administración de un medicamento u otro en particular. La parte de las contraindicaciones, pues, es lo contrario. Hay momentos, hay ciertas situaciones donde no podemos utilizar algún medicamento. Una paciente embarazada, por ejemplo, es bastante lábil a los resultados del proceso químico interno. Y la mujer, en etapa de gestación, no va a ser la que va a ser dañada, sino el producto. Muchos medicamentos están legislados como no aptos para su aplicación durante etapas del embarazo. Entonces, vamos a tener grandes contraindicaciones. La alergia o sensibilidad a algunos fármacos es otro tipo de contraindicación. Los efectos colaterales como tal, podríamos ponerlos dentro de contraindicaciones, pero más que todo se los describe como algún tipo de reacción o acción al medicamento que no es deseada por nosotros, generalmente presente en el momento de pasar una meta. Den un segundito, creo que tenemos personas que están esperando ingresar. Les damos paso a los que estaban en la sala de espera. Listo, ya está. Continuamos entonces. Dentro de algo más que tenemos que saber de los medicamentos, está el nombre genérico. Como muchos seguramente hemos visto, hay muchas formas de llamar un medicamento, pero bajo marcos legales y marcos universales debemos utilizar el nombre genérico porque es más sencillo, fácil de recordar
una denominación común. Cuando encontramos en cajas, en envases, medicamentos, hemos de fijarnos que los nombres genéricos llevan como primera letra una mayúscula. El acetaminofén. ¿Alguien me podría decir a qué medicamento estamos haciendo referencia? Paracetamol. Paracetamol no es un nombre comercial como tal, es un nombre genérico. Este medicamento bastante usado e incluso vendido sin receta médica tiene dos denominaciones, pero acetaminofén es un medicamento, es un nombre que no se utiliza tanto. La otra cara de la moneda es el nombre comercial. Pueden haber muchos nombres comerciales para el mismo medicamento. Es así que el nombre comercial es el que cada fabricante, cada línea o cada laboratorio da a su medicamento. Generalmente, cuando leemos estos medicamentos en su denominación literal, están escritos completamente con minúsculas. Los medicamentos para la prescripción son los que distribuyen las empresas farmacéuticas y tienen o necesitan ser expendidos en base a una receta médica. Seguramente varios de ustedes han estado en otros países, nuestros países vecinos, Chile, Argentina, Brasil. Prácticamente no le venden a uno ni una aspirina si no tiene una receta legal. Caso que se ve muy distinto cuando estamos acá en nuestra patria. Si fuéramos hacia el centro de cualquiera de nuestras ciudades o hacia zonas un poco alejadas, les apuesto que podríamos hasta incluso conseguir medicamentos del tipo opiáceo sin prescripción o sin receta. Esto ya es un tema marco de legalidad y de restricción de venta de medicamentos, algo que lastimosamente no se respeta. Los medicamentos sin receta o de venta libre, pues pueden ser comprados prácticamente sin prescripción, ¿no? Hay medicamentos de uso común que muchas personas saben manejar y que generalmente no causan mucho daño. Digo generalmente porque, como todo en la vida, el exceso siempre es nocivo. Hasta el medicamento más sencillo que podríamos encontrar en nuestro botiquín, en grandes cantidades, es tóxico y es por ende peligroso para los seres humanos. Las drogas recreativas, bueno, son llamadas así, son todos los compuestos de tipo alucinógenos o estimulantes, heroína, cocaína, drogas que por su efecto pues causan ciertas distorsiones de la realidad y muchas personas, tal vez por probar, tal vez por buscar nuevas sensaciones, empiezan a consumirlas. Generalmente estas son de carácter adictivo. Dentro de ellas yo podría citar desde las legales, alcohol, cigarrillo, aunque ya está siendo mejor visto, pero también el uso de la marihuana está causando algunas dependencias o las causó. Si bien a lo que indican es la droga más fácil de dejar, pero pienso yo que eso es dependiendo a cada una de las personas. Las drogas, bueno, los medicamentos de tipo herbal que están sacados directamente o extractados de las plantas sin ningún tipo de aditivo o mejorante sintético,
las drogas mejoradas, que son compuestos químicos alterados mediante procesos de potenciación o creación nueva. Y en alguna forma los suplementos vitamínicos, también bastante extendidos y más que todo vendidos en esta época que nos toca de vivir, que es tan dura de la pandemia. Vitamina C, zinc, magnesio, vitaminas en todos sus tipos, son también considerados fármacos. Otra cosa que tenemos que tener muy en claro son las vías por las cuales vamos a administrar los medicamentos. Alguien, para participar un poquito, ¿qué vías me pueden mencionar ahora mismo? Circuitando intramuscular, intravenosa. Ya. ¿Alguna otra vía más? Y oral. Muy bien, pero también ya la mencionaron. Y anal y vaginal también. Ya, vía rectal, vía vaginal. Intraósea. Muy bien. Para su definición, podríamos partir en dos grandes grupos. Los medicamentos que se administran por vía enteral, o sea, los que son vía oral, que son la verdad una gran cantidad y son la mayoría de los medicamentos, y los que son parenterales, o sea que van por fuera de la vía oral. Ahí tenemos la parte de la intramuscular, la subcutánea, la intradérmica, la intraósea, la vía rectal, la vía vaginal, hasta incluso la absorción por piel, los medicamentos tópicos. Entonces, tenemos varias formas de administrar. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. La parte de la velocidad de absorción, la parte de la necesidad de contar con algunos insumos, parches, vendas, jeringas. La instalación de una vía venosa requiere bránula, equipo de venoclisis. Algunos medicamentos, por ende, van a cambiar su forma de aplicación y su velocidad de acción dependiendo la vía que elijamos. Hay paracetamol oral, hay paracetamol endovenoso y hay paracetamol vía rectal. En este visto, ¿cuál utilizaríamos en qué situación? Por la vía oral, nunca se proporciona medicación a un paciente inconsciente que no puede deglutir o que tiene problemas con la vía aérea. Un medicamento parenteral por la vena, pues requiere cierto tipo de instrucción que la verdad varios de los colegas instruidos en las artes médicas lastimosamente no conocen o no han practicado lo suficiente y es por eso que les tiembla la mano al momento de aplicarlos. Siendo un poquito más amplios y sinceramente, por favor, ¿quién de los presentes aquí se considera capaz de abrir una vía venosa? Yo me considero. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor, Creo le que hay escucho. 1, 2, ¿quién es más? Piénsenlo. Estamos en la capacidad de colocar una bránula, de fijarla de una forma adecuada, de colocar los medicamentos por esa vía y de poder cuidarla hasta el arribo a una sala hospitalaria. Un poquito de la parte práctica, ¿no? Que en algún momento seguramente se les va a otorgar. La verdad que intramuscular sería, doctor, pero intravenosa estamos por ello aquí, digamos, ¿no? La vía intramuscular pues es bastante común, es rápida, pero
Hay algunos medicamentos que no se pueden administrar por esa vía. Recuerden que el medicamento que depositan en la parte intramuscular tiene que poder absorberse y obviamente no podemos depositar grandes cantidades. Entonces, tanto el tiempo como el lugar de acción varían bastante. Imagínense entonces que tengamos que poner 5 medicamentos. ¿Serían 5 inyectables distintos? ¿O al mezclarlos no habrá algún tipo de reacción química entre ellos? El volumen también va a aumentar. Y una inyectable intramuscular, pues realmente es doloroso a los 10 ml. Imagínense si por meter muchos medicamentos tengamos que llegar a los 25 o tal vez más. Entonces, cada una de las vías tiene su forma de utilización. Aquí tenemos un cuadro, el cual nos detalla algunas de las vías utilizadas. Dentro de las enterales, que también tienen su subdefinición, tenemos la sublingual, a la cual atribuyen una velocidad de acción rápida. La vía rectal también es una de las vías enterales, ya que el recto constituye un segmento del intestino. También es de acción rápida. El paracetamol en supositorio es rápidamente absorbible. La verdad es una de las principales opciones en pacientes niños, en pacientes pediátricos bastante pequeñitos, que por su condición no pueden tragar una pastilla, pues que es nomás grandecita, o no pueden tomar un jarabe sin intentar vomitarlo o rechazar el sabor que algunos tienen. La vía oral, propiamente dicha, es una vía de absorción lenta. Recuerden que el medicamento, primero que tiene que estar en la boca, generalmente lo hacemos pasar, lo empujamos con un líquido para que atraviese más rápido la parte del esófago, llegue al estómago, donde tiene que chocarse con los ácidos gástricos, esperar el tiempo de motilidad gástrica para pasar al intestino delgado. Y es ahí, en alguno de sus segmentos, dependiendo del medicamento, donde se va a absorber, pasando al torrente sanguíneo y haciendo un efecto total en el cuerpo. Todo el tiempo que pasa entre que lo metemos a la boca y llega al intestino delgado, pues es nuestro tiempo de espera. Generalmente no es muy rápido. Ya en las vías parenterales, la intravenosa, pues es un efecto rápido porque se deposita el medicamento directamente en el torrente sanguíneo. La vía intraósea, pues también es un lugar bastante adecuado, aunque requiere un poquito más de insumos y entrenamiento. La vía inhalatoria. Hay varios medicamentos que pueden ser inhalados. La vía intranasal, ya que la parte de la nariz está es rica en vasculatura. Entonces, varios medicamentos pueden atravesar rápidamente esta vía. La vía intramuscular depende mucho, no es tan rápida como se quisiera, pero también es bastante utilizada. La vía subcutánea, obviamente con cantidades de medicamento mucho más pequeños, al que le han puesto un medicamento subcutáneo, pues recordará que duele bastante. Además que por su condición y localización es una vía lenta, al igual que la vía transcutánea. Entonces, para administrar un medicamento, tenemos que saber su principio activo, su forma de acción, su velocidad de acción. Tenemos que tener en cuenta las indicaciones para el medicamento, las contraindicaciones y esto dosado. ¿Qué vía nos va a hacer mejor en cada situación? Otra cosa que, bueno, muchos confunden es la forma medicamentosa. Los medicamentos vienen en varias formas o envases por fuera de la caja o blister en los que se los entrega. Pero esta forma
es seleccionada por los fabricantes y sirve para asegurar una vía de administración aprobada, una vía apropiada para su administración. En el caso de tabletas, cápsulas que van por la vía oral, soluciones y suspensiones, que son dos cosas distintas. Las inhalaciones, los medicamentos tópicos, los transcutáneos, los geles y los gases. Son formas medicamentosas que tienen su propio uso. Entonces también en esto depende el tiempo de la liberación dentro del torrente sanguíneo y los efectos sobre órganos objetivo o diferentes sistemas dentro del cuerpo. Hablemos un poquito de las tabletas o cápsulas. Son sustancias, son productos pequeños, generalmente cubiertos por capas duras o gelatinosas, y en su interior hay medicamento en polvo, compactado o algún medicamento líquido. Se los recubre generalmente para que puedan llegar rápido a la vía digestiva y también para evitar el contacto con la parte sensitiva de la boca, ya que muchos medicamentos tienen pues un sabor bastante desagradable, que si lo tuviéramos directamente no podría ser consumido. Seguramente aquí alguno de los presentes, más que todo en etapas tempranas, en áreas infantiles. Carmelito Espinosa, veo que levantaste la mano, dime. Carmelito. Bueno, vamos a proseguir hasta que su compañero se anime a comentar. Sí, creo que el micrófono estaba... la pregunta era por qué las tabletas o las cápsulas, cuando vienen líquidas, obviamente son selladas, pero por qué necesariamente tienen que separarse cuando son en polvo, digamos. Perdón, ese tiene un problema de audio y recepción. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Las cápsulas que vienen en solución líquida son selladas, ¿verdad? No me explico, o si me pregunta por qué las que vienen en polvo tienen que ser necesariamente partidas a la mitad, o cuál es su función, digamos, por qué, digamos. Bueno, esa parte es la administración de alguno u otro medicamento. El gramaje y la cantidad de un medicamento no puede ser siempre la requerida. Por ejemplo, si tenemos que dar 750 miligramos de una sustancia y solamente tenemos tabletas de 500, tenemos que utilizar 1,5. La parte de las ranuras viene para una mejor distribución de los elementos sólidos. Hay situaciones en las que debemos aumentar la cantidad de medicación y la presentación en la que nos viene el medicamento no siempre es la exacta que requerimos. Entonces, si requerimos más o menos, se puede utilizar el ranurado para hacer el corte y la distribución del medicamento. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. A ti las gracias. Entonces, estábamos hablando de que la mayoría de los medicamentos se dan por vía oral a los pacientes y estos están en formas duras de tabletas o cápsulas. Las cápsulas son recubiertas de una cubierta soluble a los ácidos gástricos y vienen rellenas de un medicamento o en polvo o en líquido. Las tabletas o comprimidos frecuentemente son materiales que se mezclan con el medicamento y luego se comprimen, se aprietan para que tengan un volumen pequeño. Estas sustancias con las que se mezclan son llamados excipientes, los cuales tienen como fin proteger y perdurar la vida útil del medicamento y hasta incluso evitar o prolongar la vida del medicamento.
Es por eso que varios medicamentos tienen lo que es llamado la fecha de caducidad. Las soluciones y suspensiones. Hablando individualizadas de cada una solución es una mezcla líquida de una o más sustancias que no se pueden separar fácilmente. Es como un tema de química de colegio, ¿verdad? La solución, un soluto y un solvente que es difícilmente separable. Estas se pueden administrar casi por cualquier vía, tanto la vía oral, la vía endovenosa, la vía intraósea, la vía rectal hasta incluso. Entonces, varios tipos de soluciones. En cambio, la suspensión es una mezcla de una parte líquida y una parte sólida en finas partículas, que si bien se mezclan al agitarlo o al mezclarlo, no se disuelven, no hay una unión fuerte con el líquido. Entonces, si es que llegáramos a dejar mucho tiempo ese medicamento en sedimentación, pues veríamos que se separen sus dos partes. O si tuviéramos un tamiz, podríamos filtrarlo, separando nuevamente ambas partes de la suspensión. Entonces, generalmente este tipo de sustancias están hechas para la vía oral. Me imagino que todos alguna vez han visto los antibióticos de uso pediátrico, que en el frasquito viene solamente polvo y tiene una línea para llenar con agua. O hasta incluso algunos ya vienen con su propio líquido para mezclar. Ese es un claro ejemplo de lo que es una suspensión. La parte de los medicamentos inhalados que vienen en sprites tipo aerosol, como el que tenemos en la imagen de fondo morado, pues son líquidos o sólidos de pequeño tamaño. Entonces, estos se descomponen en finas, muy pequeñas gotas o partículas que pueden ser proporcionadas al paciente por la vía inhalatoria. Generalmente este tipo de medicamentos están bastante estudiados y en un golpe o puff del medicamento se libera una cantidad medida para la administración a un paciente. A través de la boca, a través de la nariz, estos pueden llegar hasta los pulmones. Entonces, tienen varias dosis dentro de su contenido y pueden ser utilizadas una o dos veces por el mismo paciente, ser guardadas y tenerlas cerca para su siguiente uso. Más que todo, este tipo de vías se utilizan para las enfermedades respiratorias, como el enfisema, el asma. Tal vez hay alguno aquí de los colegas y compañeros que utiliza o conoce a alguien que utilice este tipo de sustancias. Los medicamentos tópicos, pues, son los que se colocan por encima de la piel y las mucosas. Hay lociones, cremas, ungüentos que solamente tienen un efecto local. Hay otro tipo de medicamentos que se podría contar dentro de los tópicos, pero que son los transcutáneos, que están diseñados por su estructura química para ser absorbidos en la piel. Se diferencian de muchos de los medicamentos que conocemos, ya que trabajan directamente en el ciclo de aplicación y al ser absorbidos pasan a efectos sistémicos o en todo el cuerpo. Parches de nitroglicerina y los más comunes son los parches de nicotina, ¿no? Que tal vez algunos han visto que utilizan las personas que están empezando o que quieren dejar el hábito del cigarrillo. Los geles, como su nombre lo indica, son de un carácter semilíquido. Son pastas
pegajosas, se administran en cápsulas o vienen en tubos plastificados con una pipeta con un cabezal de aplicación. Hay varios tipos de estos medicamentos. Entre ellos, y para el uso de emergencias, tenemos lo que es la glucosa oral para pacientes que en algún momento han administrado mucha cantidad de su hipoglicemiante y están en un estado hipoglicémico. Sería fácil en este tipo de pacientes administrar líquidos. Un líquido azucarado, pero el paciente está semiconsciente. Entonces es arriesgado darle un líquido suelto, ya que este podría pasar tranquilamente de la vía oral hacia la vía respiratoria, ya que el paciente está semiconsciente, está deprimido. O brindarle una pastilla, o tal vez azúcar directamente en la boca, bajo la misma intercurrencia, ¿no? Una persona en ese estado de conciencia no puede deglutir. En este caso, este tipo de geles se deslizan por la boca hasta poder llegar a la vía digestiva y más que todo la absorción local en las encías. Sustancias químicas inhaladas. El más común de los medicamentos o químicos o drogas que llevamos en una ambulancia, el que más se da es el oxígeno. El oxígeno, tan simple como eso, nosotros lo utilizamos en este momento, pero en emergencias es más común. Generalmente es lo único con lo que van provistas nuestras ambulancias. Es el carro, el chofer y un tanque de oxígeno. Lleno a veces, con suerte, a veces medio lleno y en el común de los casos, pues vacío. Obviamente. Alfredo Alejandro, dime. Una consulta. ¿Qué diferencia hay con el oxígeno que es tan conocido comercialmente, que están comercializando, el oxígeno en gotas? Que hay un oxígeno líquido. Esa sería mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia y cuál es su función, ¿no? Medicamentosa. El oxígeno que utilizamos normalmente, pues bueno, en tanques, en envases para su inhalación y su proporcionalización directa al paciente, es el oxígeno ambiental, pero puro, que es contenido a presión en un envase generalmente metálico. Lo que tú me dices del oxígeno líquido que existe no es tanto de uso médico. He visto que hay máquinas que lo utilizan, pero en base a este oxígeno líquido lo evaporan, por así decirlo, para tener una fuente más rápida y menos pesada de oxígeno para proporcionar en máquinas. Pero más que todo, el oxígeno líquido se utiliza como parte industrial, más que todo en lo que es el combustible. Como te digo, el oxígeno líquido que utilizamos o que se utiliza en algunas salas especializadas y con algunos equipos de emergencias es para proporcionar el mismo oxígeno, solamente que liberándose del contenedor pesado que vendría a ser el tubo de oxígeno. Pero también es más peligroso. Ok, doctor. Entonces quiere decir que debe ser debe proporcionar una cantidad más elevada de oxígeno, el cual hace una vaporización, como una nebulización prácticamente en un caso de una emergencia seguro extrema, ¿no? Más o menos, pero como te digo, requieres un aparato complejo, porque en la ambulancia el tubo de oxígeno solamente le abres a la llave y tú dosificas, tú mides el volumen de oxígeno que das, porque te indica un manómetro cuántos litros por minuto estás proporcionando. Cuando hablamos del oxígeno líquido, necesitas una máquina que te convierta
ese oxígeno líquido en oxígeno gas para recién proporcionarla. Ese tipo de máquinas son costosas, son complejas y no están en todos los lugares. Generalmente utilizamos este tipo de oxígeno en lo que son aparatos especializados dentro de quirófano o en el área de terapia intensiva. Hay algunos equipos móviles, es cierto, pero la parte del abastecimiento y el cuidado del oxígeno líquido es bastante más fino. Recordemos todos que el oxígeno en estados puros es flamable y hasta incluso puede llegar a ser explosivo. Entonces, tiene sus normas de manejo. Ok, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Como les decía, el oxígeno médico que utilizamos en bombona, en tubo, se administra a través de cánulas, mascarillas que tienen distintos tipos, ¿no? Este no es una clase de la parte respiratoria, pero los adelanto, ¿no? La parte de la bigotera nasal, la máscara simple, la máscara con reservorio, una bolsa de no reinhalación o los dispositivos un poco más avanzados, tal vez de tipo Venturi. Seguramente ya los han visto y varios de ustedes los reconocen. Va a haber más adelante, me imagino, si es que ya se le han dado, una clase de administración de este tipo de sustancias. Para administrar medicamentos, debemos utilizar una serie de pasos. Como les decía, no administrar de forma correcta un medicamento a un paciente llega a ser riesgoso. Entonces, aquí tenemos una lista llamada los 6 correctos de la administración de medicamentos. Estos son pasos para la aplicación adecuada de los medicamentos a un paciente. Entonces, si es que alguien me ayuda, es fácil leer. Yo quisiera una interpretación suya. Yo voy a decir el acápite correspondiente a los 6 correctos y quisiera que alguien, por favor, me lo interprete. ¿A qué se refiere ese acápite? Comienzo. Paciente correcto. ¿A qué se refiere esta denominación? Alfredo, dime. Ay, perdón. Bueno, paciente correcto puede ser que no sea alérgico a ese medicamento, ¿no? Una de las... Frío, frío, frío. ¿Frío? Vamos. Frío, el paciente correcto. Yo, doctor, Dime, dígame. en realidad que si es que hay 2 pacientes al mismo tiempo, que el medicamento en realidad sea de él y no sea del otro paciente, o que de repente el paciente que estamos atendiendo tenga el medicamento que le corresponde a él y no de alguna otra persona de su familia. Así es. Vamos a atender en algunas ocasiones múltiples pacientes. Entonces, en el tiempo del caos, en la incertidumbre, es probable que en algún momento tengamos que administrar el medicamento y no sepamos a cuál de ellos hay que ponérselo. El primer número de esta lista es al paciente correcto, a la persona indicada o la que requiere esa medicamentación. Siguiente, el medicamento correcto. ¿A qué hace referencia? Peter Panoso, dime. Doctor, sería a que el medicamento sea bueno, antes de dar un medicamento hay que leer primero o saber si ese paciente está indicado para ese medicamento, no que vaya a ser otro medicamento aparte, ¿no? O de otro paciente, para no confundirnos. Primero hay que revisar bien que sea el medicamento adecuado al cual se le está dando.
Es a lo que Muy entiendo. bien, Peter. Es correcto. Si se han fijado, si se hacen un poco de memoria, los medicamentos vienen casi en presentaciones iguales, ¿no? Varias pastillas se parecen entre sí, varios frascos, ¿no? De color transparente o de color ámbar son bastante similares. Entonces tenemos que tener la certeza de que el medicamento que vamos a administrar es el correcto. Tenemos que leer la indicación que tiene, el nombre que tiene. Debemos tomar el medicamento correcto. Muy bien, Peter, muchas gracias. Seguimos. La dosis correcta. ¿A qué hace referencia? Doctor, se refiere a que la dosis no vaya a producir un efecto negativo en nuestro paciente, o sea, que no vayamos a medicar a nuestro paciente e intoxicarlo. O de contramanera que la cantidad de medicamento que le ponemos a nuestro paciente realmente haga efecto o no en concentraciones mínimas y en concentraciones altas, según el paciente que sea, ¿no? Ding, 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 ding. Muy bien, Matías. La dosis correcta. La cantidad del medicamento que va a producir los efectos que deseamos. No menos y no más. Muy bien, Matías. Muchas gracias. Siguiente. Día de administración correcta. ¿Quién me ayuda? Doctor, esta no se refiere tipo, a la vía que hay que administrar, o sea, por qué vía se va a absorber el medicamento en la parte del cuerpo que queremos que se absorba y en las cantidades. Hay algunas partes en las que se absorbe más y otras en las que se absorbe menos. Tibio, tibio, tibio. Estamos por ahí, pero un poquito más fino. ¿Quién nos ayuda? Bueno, analizando al paciente, podemos ver si es que está en una situación de desmayo o qué sé yo. Ahí vamos a saber y por qué vía administrar, como usted explicó, mediante los geles de un paciente diabético, ¿no? Está bien, pero también recuerden que la vía de administración la elegimos de acuerdo a la velocidad que queremos los efectos. Puede el paciente estar muy consciente y yo darle un medicamento oral, pero si su condición aplica una respuesta más rápida del medicamento, no utilizaré la vía oral, que es una vía lenta. Utilizaré una vía rápida, como por ejemplo la sublingual, la vía rectal, la endovenosa. Continuamos un poquito más. El tiempo correcto. ¿Quién me ayuda y me dice a qué hace referencia? A la fecha de expiración, doctor. Exacto. Muy bien, muchas gracias, señorita. El tiempo correcto. Hay medicamentos que vencen o cumplen su vida útil más rápido que otros. Claro que ahí podemos decir, ¿no?, que hay muchos estudios y hasta incluso experiencias de uso de medicación con mucho tiempo de vencimiento, pero que aún es eficaz. Es cierto, pero eso depende mucho las condiciones en las que se ha guardado. Una temperatura adecuada, la parte de la exposición a rayos ultravioleta o inclemencias del tiempo. Los medicamentos no es que llega su día de caducidad y al día siguiente dejan de funcionar. Eso no es cierto. A medida que va pasando el tiempo, pierden sus propiedades. Entonces, si utilizamos un medicamento vencido, puede que la dosis que estemos administrando
no nos dé la respuesta que esperamos del medicamento. Además, que si algún paciente o familiar se entera que estamos dando un medicamento vencido, nos agarramos un gran problema, ¿no? Porque el público en general no sabe esto. No sabe que los medicamentos podrían utilizarse después de su fecha de vencimiento, pero bajo un estricto manejo. Llegamos a la última parte. El último acápite nos dice documentación correcta. ¿Quién me comenta algo acerca de este hecho? Doctor, Adelante, adelante. yo creo que sería, una vez ya tomados los 5 pasos anteriores que estábamos mencionando, se está mencionando, se llegaría a lo que ya es la acción, ¿no? De reflejar en un documento las acciones, la respuesta del paciente. Esto incluye también la hora en la que se dio el medicamento, por qué vía, dosis, administración, y ver también si el paciente mejoró, empeoró, qué cambios tuvo, ¿no? Y los efectos, si es que tuvo efecto alguno o no, ¿no? Yo creo que a eso también se referiría este último paso, más que todo en la documentación. Doctor, si puedo Adelante, agregar sí. a lo que dijo mi compañero, que estuvo bastante bien. Claro que sí, Matías. Un documento bastante útil para esta documentación también podrían ser las tarjetas de triage, las STAR más exactamente, que refleja qué tipo de medicamento hemos puesto, cuántas dosis, por qué vía y a qué hora, como decía mi compañero. En cualquier intervención que hagamos, y es algo que muchos hasta dentro del ámbito hospitalario olvidan, es anotar. Claro que en el hospital las que tienen esta maravillosa labor son las enfermeras. Pero nosotros en el ámbito prehospitalario no tenemos gran cantidad de personal. Entonces debe haber una designación de quién va a hacer la anotación de cuál o tal procedimiento o administración de medicamentos. Como sus compañeros los indicaron tan gentilmente, la documentación correcta es las buenas prácticas de la documentación de uso de medicamentos. En el file, expediente, hoja o tarjeta de triaje del paciente, se debe anotar el nombre del medicamento o, llegado el caso, sus siglas, que algunos manejamos medicamentos con siglas para la anotación rápida, la cantidad o dosis del medicamento que se administró, la vía por el cual se administró y la hora. Algo importante. Hay medicamentos que, si se utilizan muy juntos de otros, pueden llegar a anularse o a potenciarse. Tenemos que saber a qué hora, en qué momento se administró un medicamento para pues no administrar otro que pueda llegar a ser una interacción o colocar mucho de un medicamento en un paciente, porque hemos dicho que el exceso de algún compuesto químico causa o podría causar daños al organismo. Espero que recuerden esta tablita. A los que tienen la posibilidad o no las han anotado, sáquenle una captura de pantalla, que es importante conocer. Si es que se presentara en algún momento algún error en la medicación, es mero resultado de que estos 6 pasos no se han seguido de una manera cabal. Recuérdenlos, son muy importantes. Hay distintos momentos para la administración de medicamentos. En ustedes que están interesados en hacer la parte del apoyo prehospitalario, tienen que ver que la responsabilidad en cuanto al manejo de medicamentos es muy grande. Es así que hay varias formas y circunstancias para la administración de los medicamentos. Vaya a decir, como está indicado, la medicación asistida por un compañero, en la que usted
se administran medicamentos. Matías, dime, sí. Doctor, una consulta antes de pasar a este tema respecto a la forma de almacenar los medicamentos. Pasa que muchas veces nosotros en el botiquín llevamos medicamentos y nos exponemos a grandes temperaturas. No sé dónde podríamos ver las especificaciones y a cuánta temperatura se puede exponer el medicamento o si es que usted tendrá alguna lista de cómo almacenar los medicamentos como tal. Las normas de almacenaje de medicamentos dependen mucho de qué tipo de medicamento. Por ejemplo, hay medicamentos como la heparina, la insulina, que deben estar a una temperatura baja, prácticamente refrigerada. Y hay otros medicamentos que a ambiente pues funcionan bastante bien. La parte de elección del medio de transporte de tu medicación depende mucho de la complejidad. Si te fijas a un costado en la caja o el blister del medicamento, suele haber una indicación a qué temperatura se los puede manejar. Generalmente la gran parte de los medicamentos se los maneja a temperaturas por debajo de los 15 grados. Obviamente, más que todo allá en Santa Cruz, esto es un poco complicado, ¿no? Dentro de la ambulancia, con el calor que hace de cotidiano, es difícil mantener esa temperatura. Pero hay varias cajas plásticas tipo botiquín que cumplen con estos requerimientos y hasta incluso estos bolsones que en su tiempo llamaban coolers, que por la parte interna vienen cubiertos de una sustancia de color metálico que conserva el frío dentro del envase. En ciudades cálidas se recomienda manipular los medicamentos en estas condiciones. Muy pocos medicamentos se manejan en calor, no son, porque la gran mayoría son lábiles al calor. Entonces, para el manejo adecuado en ambiente prehospitalario de los medicamentos, yo recomiendo estas cajas estancas, que tienen medidas y que tienen ciertos resguardos que mantienen no una temperatura ideal, sino una temperatura lo más adecuada. Muchas gracias. Un gusto. Como comentábamos, la parte de la medicación asistida, pues bueno, es aquella donde un compañero administra un medicamento a una persona o a su propio compañero. Recordemos todos que, aunque estamos en el ambiente prehospitalario, aunque somos las personas que atendemos, que proporcionamos el servicio, puede que también nosotros requiramos en algún momento la administración de una medicación. Nadie está exento de tener que estar en ese tipo de situación. La parte de la medicación asistida por el paciente es cuando el paciente no está en todas sus capacidades de autoadministrarse un medicamento. Yo, en lugar de quitarle el vial por el cual se lo va a administrar, lo apoyo, sosteniendo de la mano, alcanzándole un vaso de agua o algo similar, para que él pueda autoadministrarse su medicación. La parte de la medicación asistida por un personal prehospitalario hace referencia a que usted va a administrar o proporcionar directamente la medicación a un paciente que lo necesita. En este caso puede ser un paciente con alteraciones en el estado de conciencia, que está confundido o que por su capacidad disminuida de comprensión de la situación requiere la administración de un medicamento por una tercera persona. Glucosa, nitroglicerina, oxígeno entrarían dentro de este campo de aplicación. Obviamente también tenemos que aquí tomar en cuenta los protocolos estatales, locales o nacionales.
Como les decía, la parte prehospitalaria aún no está bien regida, entonces no tenemos protocolos bien establecidos. En algunos lugares de Sudamérica, el personal prehospitalario está prácticamente prohibido de poder brindar una medicación directa por más básica que sea. Ya en otros lugares, dependiendo de la complejidad de la situación, hay situaciones propias para administrar cada uno de los medicamentos. Y hasta incluso existe lo que se llama la asistencia remota, en la cual, por medio de un teléfono celular o una radio de comunicación de amplia frecuencia, el paramédico o el personal de atención prehospitalaria se comunica con un médico a distancia que le proporciona las indicaciones. Entonces, el control médico está proporcionando y el paramédico o el personal prehospitalario solamente cumple las indicaciones que da el médico a distancia. Son varias modalidades. Vamos a hablar de un poquito, si es que no hay preguntas, si es que está todo entendido, vamos a pasar a la parte de hablar de algunos medicamentos de uso común en el área de emergencias. Doctor, una consulta aquí. Y aquí en Bolivia, ¿cómo está, bajo qué términos están estudiados los paramédicos aquí en Bolivia? Respecto al uso de medicamentos. Como les comentaba, no hay una legislación propia. Entonces, las legislaciones nacionales no están contemplando todavía el accionar en cuanto a la administración de medicación a los pacientes por parte del personal prehospitalario. Son las instituciones las que están normando esto, tanto la parte de los gobiernos municipales, las mismas instituciones de salud que despachan a sus ambulancias y a su personal con determinada cantidad de medicación. Es algo, la verdad, bastante subjetivo al momento, porque aquí en La Paz, lastimosamente, nuestro personal de ambulancias lo único que puede dar es al oxígeno y algún analgésico vía parenteral, pero rápida, generalmente una vía endovenosa, un inyectable endovenoso simple, y nada más, porque el departamento se lo prohíbe. En cambio, si nos vamos a la parte de Cochabamba y hasta donde tengo entendido Santa Cruz, esta permisibilidad es más amplia, ya que los gobiernos municipales o las instituciones entregan o a veces despachan al personal con una amplia cantidad de medicación. Eso responde al mero hecho de que en Cochabamba, Santa Cruz, hay mucho más movimiento del ejercicio prehospitalario. Los que conocen la ciudad de La Paz, pues accidentes vehiculares o de alto impacto no tenemos mucho. En cambio, en las vías carreteras y por la distribución plana de las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, los vehículos tienden a ir a mayor velocidad. Entonces, la atención al accidente de tránsito pues requiere medicación mucho más compleja. Aún no está bien legislada y hasta donde yo tengo entendido, el personal prehospitalario en Cochabamba y Santa Cruz puede proporcionar los medicamentos que tenga a mano. Obviamente, asumiendo